soy el director de Mercado No Lineal y de Dred Consultores, una consultora en planificación financiera. Mercado No Lineal analiza los mercados financieros a través de lo que es la teoría de Elliott. Soy autor de 3 libros: Cómo entender el trading y vivir de él, Trading avanzado de espiral logarítmica y Metodología TradeChat, el trade perfecto. Bueno, cualquiera de los libros lo pueden ubicar aquí en FX Street, en la zona de libros de educación. Muy bien, el tema que nos compete en el día de hoy es saber si el mercado es lineal o no lineal, mi humilde opinión, obviamente, eh, y cuáles son los fundamentos que tienen que ver con esto de si el mercado es lineal o no lineal. Algunos vamos a estar de acuerdo, otros no, pero cada uno utiliza el sistema que mejor le parece o que mayores ganancias le genera, y por lo tanto yo voy a explicar qué es lo que genera para mí lo que es un mercado no lineal. Eh, Esto hace siempre lo que quiere. Bien, vamos a ver fundamentos, pivotes y fractales, movimiento del precio, análisis técnico fundamental, que es lo que hay que elegir. Los que me conocen un poquito ya sabrán mi respuesta. Igual, cuáles son las conclusiones con referencia a este tema. Bueno, pivotes y fractales. Fundamentando un poquitito lo que nos trae acá, eh, tenemos que analizar, bueno, yo hace un tiempo que estoy en esto, hace un par de años, en este mundillo, los cuales, digamos que los primeros periodos me han llevado tiempo, dinero, dinero y tiempo. O sea, hay mucha inversión importante, en parte de inversión de tiempo y también de dinero fundamentalmente, ¿no? Pero cuando uno se tiene que capacitar, ir aprendiendo, ir viendo distintas estrategias que pueden funcionar o no. A mí no me han funcionado, por eso es que hoy existe el mercado no lineal. El mercado del análisis técnico tradicional realmente no me ha funcionado como yo quería, por lo menos. Y algunos imputarían, digamos, ese tiempo y ese dinero como un gasto, otros como una inversión. Yo lo considero una inversión. Otros por ahí piensan que esto corresponde a una inversión si genera ganancias, o a un gasto si esto genera pérdidas. Y en el tema de inversión vamos a tener pérdidas y vamos a tener ganancias, como en cualquier negocio tradicional. Lo que realmente quiero comentarles acá no es si la imputación es un gasto o la inversión es relevante. Lo importante es que cualquiera de los casos tenemos que analizar y aprender el porqué del resultado. Entonces, en Forex lo que hacemos es un estudio de mercado, o en el mercado mismo, ya así sea la bolsa de valores o cualquier índice que estemos analizando. A partir de este análisis vamos a establecer un plan de entrada y un plan de salida con una estrategia que puede arrojar resultados positivos y negativos, y cualquiera de estos resultados tienen que ser evaluados para poder descartar cualquier factor, digamos, que haya influenciado en nuestro plan, ya sea a favor o en contra. Entonces, si queremos tener éxito en cualquier cosa que hacemos, y más allá de si queremos tener éxito en esto como traders, tenemos que empezar a darle importancia a lo que es realmente importante, y empezar por el principio, entender cómo es este mercado para luego poder sintonizar nuestros sistemas de trading con el movimiento real del mercado. Entonces, si el mercado es lineal o no lineal, desde mi convicción, para mí el mercado es no lineal o es fractal. Yo lo que pensé cuando puse el nombre a la página, ¿no?, al sitio Mercado No Lineal, es que la naturaleza es fractal. O sea, la naturaleza es fractal y se repite ciclos. Está el invierno, el verano, la primavera, el otoño, se repite todos los años. Sabemos cuándo empieza el otoño, sabemos cuándo empieza el invierno, la primavera, el verano, pero obviamente que en esas fechas exactamente no van a ser todos los años la misma temperatura ni el mismo día, va a ser siempre distinto, pero el ciclo siempre se continúa. Entonces, si la naturaleza es fractal, nosotros somos parte de la naturaleza como seres humanos, y el mercado es una creación del ser humano. Entonces, por propiedad transitiva, el mercado es fractal o no lineal. Entonces, antes de continuar con este razonamiento, vamos a fundamentar el por qué considero que el mercado no es lineal. Cuando uno analiza el mercado desde la perspectiva lineal, lo que estamos estableciendo es una causa-efecto. Digamos que lo que estamos haciendo es admitir que lo que pasó en el pasado se va a repetir en el futuro. A veces pasa, a veces no. A mi entender, si llevamos este análisis lineal al mercado, lo que estamos viendo, lo que estamos admitiendo,
es que el conjunto de inversores van a tener el mismo comportamiento o la misma reacción del pasado cuando se repitan las mismas situaciones. Y bueno, sabemos que esto no ocurre de esta forma. Si esto fuera así, una vez que nosotros conocemos las causas y nomenclamos las causas-efectos, todos seríamos exitosos en este mercado, o sea, el mercado no existiría. Entonces, ¿por qué los comportamientos a veces pueden repetirse y a veces no repetirse? ¿Por qué pasa esto? En realidad pasa porque hay diferentes factores que intervienen, digamos, en cada momento, en cada situación dada. No olvidemos que esto es un juego donde la psicología de cada persona entra en acción, por lo que nos encontramos ante una variable que define el comportamiento, y que esta variable justamente la encuentra Elliot con estas pautas de comportamiento o las reglas de Elliot, que definen la pauta de comportamiento del precio del mercado que se mueve a través de la psicología de la masa. Entonces, para terminar y sin ir más lejos, digamos que cuando navegamos por un sitio web que está dedicado al mercado o al forex o a las finanzas, vamos a encontrar en todos, inclusive en la página de mercado lineal, también fíjense, o en la de FX Street o en cualquier página financiera, va a decir algo así como que la performance mencionada no necesariamente implica que se repita en el futuro, o rendimientos pasados no garantiza rendimientos futuros. ¿Qué quiere decir esto? La lectura que yo hago es que el mercado en general es no lineal, porque si fuese lineal se podría garantizar una rentabilidad X cada determinado tiempo. Entonces, si lo que estuvimos viendo arriba y vemos que el mercado no es lineal, obviamente es fractal. O sea, si el mercado es lineal, no es lineal, es fractal. Si vamos a la naturaleza y tomamos, por ejemplo, una hoja de helecho, lo que vemos es que cada hojita en sí misma conforma una muy similar en forma y aspecto a una hoja entera. Digamos que la hojita es un fractal de la hoja entera. Eh, por ejemplo, si vemos también una conformación de montaña, vamos a ver que hay picos, que hay valles. Si extraemos de esa conformación una sola montaña, si lo pudiéramos hacer, vamos a ver que esta es muy similar en forma y aspecto a toda la conformación con sus picos y valles. Si extraemos de esta última montaña una roca, también vamos a ver que es muy similar en forma y aspecto a todas las demás rocas. Ya sea que hablemos de la cordillera de los Andes, del Himalaya o de donde sea, la roca que quitemos de ese lugar va a ser muy similar a toda la conformación de todo el Himalaya o de la cordillera de los Andes o del Cáucaso o de lo que sea. Entonces, vamos a ver que cada roca es un fractal de una montaña y cada montaña es un fractal de la conformación de montaña. Entonces, cuando hablamos del tema de los fractales o del tema del mercado, a ver si esto me funciona acá, si anda cuando quiera en realidad, esto, a ver, ahí está, a ver si podemos hacerlo andar, ahí está. Cuando vemos eh, lo que es Elliot y vemos esto que viene para acá, esto que viene para acá, vamos a ver que las ondas más chiquititas siempre van a tener una conformación similar. O sea, si acá estamos hablando de la onda 1 y acá vamos a tener ondas más chiquititas, que van a conformar esta onda, supongamos, más o menos así, y todas son similares, van a tener la misma forma. Si estamos hablando de un gráfico de minuto, si estamos hablando de un gráfico de hora, si estamos hablando de un gráfico mensual, la conformación de todas las ondas o de todo el movimiento del mercado es similar la una con la otra. Es por eso que muchas veces cuando estamos haciendo un análisis por Elliot, podemos saber con bastante previsibilidad dónde pueden llegar a estar los puntos de giro, con una exactitud que muchas veces sorprende. Pero eso uno lo va aprendiendo a través de la práctica, a través de la experiencia, a través de los años, y nos va dando cierta confianza cuando nosotros vamos a tomar o no una posición o cuando tenemos que estar en corto o en largo, estamos viendo qué es lo que está pasando en estas zonas de soporte y resistencia. Si han visto mis otros webinars que están acá en FX Clip, siempre hablo de lo mismo, ¿no? El cuento se repite o la historia es la misma, siempre hay que trazar soporte, resistencia y ver cómo reacciona el precio en estos lugares a través del indicador IFM o el MFI, que es lo mismo, el Market Facilitation Index o índice de facilitación de mercado, y a partir de estas barras squat, estas barras green que van apareciendo en estas zonas, poder tomar una decisión de acuerdo a lo que el precio va desarrollando en ese lugar. Entonces,
vemos que los gráficos de unidad de tiempo más pequeñas siempre son un fractal de los de unidad de tiempo más grandes, que es lo que estamos comentando recién. Y el análisis fractal está relacionado con lo que es la teoría del caos. Obviamente no vamos a explicar hoy la teoría del caos porque vamos a entrar en definiciones complicadas de tamaño enciclopédico y realmente no vale la pena para esto, pero vamos a entender este punto como una frase que seguramente muchos de ustedes conocen, que es el aleteo de una mariposa en Australia puede generar un huracán en Estados Unidos o algo parecido, tiene algunas discrepancias, pero la idea es que un pequeño movimiento de precio en los gráficos de tiempos menores puede hacer de que ese aleteo de mariposa genere algo muy importante en otros lugares del mundo. Explicado con un ejemplo práctico, vamos a ver lo siguiente. Vamos a sacar la L. Y acá tenemos, por ejemplo, esto ahí, venimos acá, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, A, B, C. Bien, vamos a suponer que esta es una onda 1 mayor, la más grande acá, una 1. Vamos a poner acá la P. Esta sería, vamos a suponer que esta sea la 2. Bueno, el quiebre, por ejemplo, de esta línea, nos está dando la entrada en corto para lo que sea la onda correctiva que se está desarrollando en este momento. Si esto lo que estamos viendo acá es un gráfico de minuto, el gráfico de una hora va a tener una estructura similar. Y se supone que el quiebre en ese mismo lugar o en esa misma formación de la onda va a generar también un movimiento del precio en la misma dirección del quiebre, que es lo que yo hago con mis análisis del Dow y las actividades que ustedes podrán ver en cada informe. Es simplemente porque yo veo las ondas que se están desarrollando y veo dónde están estos puntos de quiebre como para que puedan entrar en largo o en corto. Yo, por ejemplo, si este fuera el Dow y esta fuera la estructura del Dow, acá arriba colocaría una entrada en largo y acá una entrada en corto. Hay que ir viendo diferentes gráficos de tiempo y jugársela, ¿no? Es decir, bueno, si el precio cierra por debajo de esto, el índice o el valor que estamos analizando es muy probable que vaya hacia abajo. Si quiebra esta parte de acá arriba, esta cima, este techo, es muy probable que el precio vaya hacia arriba. Obviamente que decirlo y mostrarlo de esta manera es muy sencillo. Cuando estamos frente al monitor y frente a nuestras plataformas, ahí se arma todo el tole-tole, digamos, el problema, porque realmente tenemos un montón de indicadores y no sabemos a quién hacerle caso. Y por otro lado, muchas veces, muchos recién empiezan y no saben qué hacer porque no saben a qué indicador hacer caso, o por ahí no tienen una estrategia de entrada habitual o no tienen un sistema generado todavía. Lo que yo hago es en realidad es este tipo de cosas, no es magia ni nada por el estilo, pero por el hecho de tener experiencia es que la efectividad es tan importante. Entonces, continuando con el tema. Si los gráficos de unidades de tiempo más pequeñas, menores, son fractales que conforman a los de unidades de tiempo más grandes, digamos que son los pequeños en donde tenemos que detectar los mínimos cambios, que sería el aleteo de la mariposa, que después van a desencadenar los ciclos al alza o a la baja, que serían los huracanes en un par de divisas, o en un valor, o en un índice, o en lo que estemos analizando. Después vamos a ver qué son los pivotes y qué son los fractales. Cuando hablamos de pivotes, el punto pivot, habrán oído la fórmula, la básica es máximo más mínimo sobre cierre, máximo mínimo más cierre sobre 3, ese es el punto pivot. Cuando el punto pivot, el precio está por encima del punto pivot, se dice que la tendencia es alcista. Cuando está por debajo del punto pivot, la tendencia será bajista. No lo utilizo, yo no forma parte de mi sistema, pero bueno, uno tiene que estar enterado un poquito de todo. Pero ¿qué son los pivotes? Los pivotes no son ni más ni menos que fractales. Le voy a comentar un poquitito más sencillamente esta interpretación acerca de lo que son los pivotes y cómo se grafican. En realidad el mercado es un juego y obviamente como todo juego tenemos que saber jugar. Si vemos un tablero de ajedrez que están muy lindas las piezas, los escaques, todo lo lindo, pero si no sabemos los movimientos de las piezas, obviamente no vamos a poder jugar. Y si jugamos con poco conocimiento, es muy probable que perdamos. Entonces tenemos que conocer el juego. Y para conocer el juego,
tenemos que conocer el real movimiento del mercado. Allí vamos a tener muchas más posibilidades de que las probabilidades de éxito se echen a nuestro favor y no en nuestra contra. Pero eso va a pasar si conocemos el juego y las reglas del juego al que estamos jugando. En este juego hay dos participantes. Por un lado están los osos, que son los vendedores, que permanentemente quieren que el precio baje, así genera más ganancias, y por otro lado están los toros, que son los compradores. Toros le dicen porque el toro, cuando para levantar las cosas, cornea para arriba, y el oso, cuando pelea, pega hacia abajo. Es por eso que quedó los osos y los toros. Estos participantes tienen el mismo objetivo. ¿Cuáles son? Anotar puntos. El que más puntos anota va a ganar el juego. Cuando el vendedor anota un punto, el precio nace allí un pivote que se llama soporte, y cuando el toro está ganando, anota un punto, en ese precio nace un pivote que se llama resistencia. Entonces, ¿cómo se forman estos pivotes? Porque en esos precios, los osos y los toros toman decisiones. Siempre hablamos de lo mismo, volvemos a lo mismo. Soportes y resistencia. Es lo básico del análisis técnico tradicional y es lo básico de cualquier sistema de trading. Si uno puede determinar con exactitud cuáles son los soportes y las resistencias importantes, les puedo asegurar que necesitan uno o dos indicadores y punto. No hay nada más que hablar. O sea, el sistema tiene que ser simple. No tiene que tener 300 indicadores para que nosotros podamos ingresar al mercado. El mercado es el que nos tiene que dar las herramientas, el gráfico nos tiene que dar las herramientas para saber dónde entrar, dónde salir, dónde colocar el stop, dónde tomar ganancia. Eso también lo puedes ver en los webinars anteriores. O sea, mi sistema es simple, pero creo que esa simpleza también tiene su complejidad, porque hay que llevarlo a cabo permanentemente, y uno va generándose una memoria de trabajo, y como estaba hablando hoy con unos alumnos, uno a medida que va trabajando va fijándose cosas en el gráfico que si no lo practica no lo ves. O sea, vos ves el gráfico, pero cuando el precio está desarrollando ese movimiento y cuando nosotros tenemos que tomar una decisión en ese momento, nos abatatamos y no sabemos qué hacer, y empezamos a pensar, y la tomo acá la posición, tomo un corto, o espero un poco más que el precio baje y que me confirme, y estamos buscando 50 confirmaciones para entrar en corto, para entrar en largo, y cuando nos decidimos a entrar, ya pasó el momento. Y mucho más si estamos haciendo intraday, donde nos estamos manejando con gráficos a veces de minutos, de 5 minutos, y el precio ya pasó el momento, ya entramos tarde, y cuando nos decidimos a entrar, entramos en una posición perdedora, la empezamos a aguantar porque pensamos que en algún momento va a dar la vuelta, y esa posición perdedora ya perdió. Entonces tenemos que entrar en el momento que tenemos que entrar. Entonces el sistema nos tiene que dar esa información de manera inmediata para ver qué es lo que está pasando, y para ver que nosotros a través de esa información podemos tomar una decisión certera, y si nos equivocamos, no importa, pero también tener controlado lo que es con lo que sería el control del riesgo. Entonces, el oso genera resistencia cuando los compradores quieren comprar. Ellos generan resistencia porque en ese lugar hay muchas órdenes de stop. Y por otro lado también en esos lugares, muchas veces es engañoso comprar en una resistencia. En general, lo que tenemos que aprender es que hay que vender en una resistencia y comprar en un soporte. Eso es lo básico de lo que es el análisis técnico. Muchas veces uno compra antes de quebrarse una resistencia y se lleva con la sorpresa de que el precio se revierte. En general, en las resistencias el precio se revierte, y en los soportes también. Salvo que estemos haciendo un conteo y que sepamos que la ruptura de esa resistencia va a generar una onda 3. Ahí tenemos que comprar, pero por encima de la resistencia, y tenemos que vender por debajo de un soporte. Por eso yo utilizo siempre órdenes pendientes. Nunca me gusta arriesgar en el mercado el capital, ni mío ni el de mis clientes. Entonces, cuando tenemos una resistencia importante, hay que colocar, si vamos a comprar, una orden pendiente por encima de la resistencia, unos puntos más arriba, o por debajo del soporte, unos puntos más abajo. Y podemos colocar también una orden de venta buy limit, se llama sell limit, debajo de la resistencia, o una buy limit por encima del soporte. Son diferentes estrategias, tampoco los quiero confundir con esto. Pero lo importante es saber que esos lugares de soporte y resistencia tenemos que tenerlos bien estudiados, tenemos que trazar diferentes soportes y resistencias en diferentes gráficos horarios, diarios, 15 minutos, 5 minutos. En los lugares donde coincide, ahí es donde tenemos que tomar una decisión. Entonces, esos puntos son siempre importantes para cualquier sistema de trading. Entonces, ¿cómo hacemos para darnos cuenta quién va ganando el juego? Y cada vez que va subiendo el punto están ganando los toros, cada vez que va bajando están ganando los osos. No hay que ser
demasiado inteligentes. Mientras el oso va ganando, obviamente que la tendencia del mercado va a estar bajista, y cuando el toro va ganando, la tendencia del mercado será alcista. Estas tendencias lo vamos a graficar uniendo estos puntos que son líneas de tendencia. Vamos a ver un poquitito un gráfico, que cuando lo pueda encontrar, porque acá siempre pasa algo, a ver, acá está, acá está. Bueno, acá lo que estamos viendo es un gráfico del dólar diario, del oro dólar, del oro, en donde de hace unos minutos atrás, desde el día de hoy es esto, en donde estamos viendo esto que son fractales, las flechitas amarillas hacia arriba y hacia abajo son los denominados fractales o los puntos pivotes. Estos son lugares en donde los traders toman decisiones. Acá tenemos una resistencia, acá tenemos otra resistencia importante que también hay que tenerla en cuenta para los próximos gráficos. Acá hay otra. Esta es la manera, muchachos, que hay que trabajar. No lo voy a enseñar mucho a muchos porque hace mucho que están. A los que recién empiezan por ahí aprenden algo de esto. Pero la manera que hay que trabajar es esta, trabajando con diferentes soportes y diferentes resistencias. Acuérdense, por otro lado, que los soportes y las resistencias son zonas, no es una línea fija. Por eso es que por acá, por ejemplo, esta resistencia hacia arriba quebró un poquitito y después volvió abajo. Después hay que ver acá abajo qué es lo que nos está diciendo el IFM, ¿no? Que acá no lo coloqué. Y así empezamos con un gráfico diario y vamos aminorando el marco temporal, yéndonos a gráficos horarios y yéndonos a gráficos de 15 minutos o de 5 minutos. Va a llegar un momento en el cual este soporte, por ejemplo, que está acá, va a coincidir con un soporte en 15 minutos, y ahí algo va a pasar, porque el quiebre de este soporte va a hacer que el precio se dirija hacia abajo, o que rebote y vaya a buscar este lugar de acá. Entonces, siempre es importante saber en dónde colocar las órdenes y cómo trabajar. O sea, tenemos que armar una zona de trabajo. Antes de empezar el día, ya trazamos soporte y resistencia la noche anterior. Vamos a suponer que vamos a abrir posiciones o pensamos tradear con la sesión europea, con la apertura de la sesión europea. Entonces, ya la noche anterior empezamos a armar todas las cosas como para tener una ruta de trabajo, una hoja de ruta, para ver cuáles van a ser las zonas que vamos a tomar para trabajar. Estábamos con el tema del mercado colonial, pero yo empiezo a charlar y empiezo a explicar cosas que por ahí no corresponden al tema en cuestión. Pero bueno, la cuestión es que hasta dónde llegan las tendencias. La tendencia a la baja, por ejemplo, va a seguir hasta que el toro comience a anotar puntos más altos que sus puntos anteriores, y la tendencia al alza va a seguir hasta tanto el oso empiece a anotar puntos más bajos que sus puntos anteriores. Digamos que en otras palabras, van a continuar hasta que las líneas de tendencia sean quebradas. Acá trazamos una línea de tendencia. A las líneas de tendencia hay que prestarle atención, por algo existen, ¿no? Acá trazamos una línea de tendencia acá, por ejemplo. Si esto es quebrado hacia abajo, es muy probable. Si es quebrado esta línea de tendencia y por otro lado es quebrado este soporte, firmen y entren en corto. Lo que va a hacer el precio seguramente va a ser quebrar esta línea de tendencia, quebrar esta de nuevo, hacer un pullback quizás hasta acá arriba, no va a llegar acá, hasta este lugar. Y después, ¿qué va a hacer? Va a volver a quebrar con fuerza y va a hacer esto. Fíjese en cualquier gráfico y es lo que pasa. Generalmente, cuando se quiebra un soporte importante, el precio lo que hace es rebotar, buscar nuevamente el lugar de quiebre, hace un pullback y después nuevamente como que se decide y vuelve a quebrar con fuerza esa línea de soporte que estaba marcada. Generalmente pasa siempre de esta manera. La historia se repite, pero no de la misma forma. No como tanto el análisis técnico tradicional dice. Pero obviamente que las líneas de soporte y resistencia estamos de acuerdo que son muy importantes, y las líneas de tendencia también en lo que es mi sistema. Y tiene mucha efectividad porque si acá, por ejemplo, estamos hablando de que esto es una onda 1, vamos a suponer, por decir algo, tiene que haber un desarrollo de una onda 2, que tiene que llegar hasta un 62% como mínimo. En realidad la onda 2 es el 38%, pero ondas 2 del 38 hay muy pocas, es del 50 al 62% el requisito más común. Ya tenemos un objetivo para entrar y un objetivo para salir,
y también tenemos un objetivo para entrar nuevamente en largo, en esos lugares. Cuando veamos, por ejemplo, una barra que yo llamo barra 13, que abre en el primer tercio y cierra en el tercer tercio. Una barra 13 nos está diciendo de que hay mucha fuerza compradora, mucha fuerza alcista, y es muy probable que comience un rally, donde voy a colocar el take profit de la entrada, unos puntitos por encima del máximo, porque lo que puede hacer el precio es tranquilamente hacer esto para acá, pero a mí la orden no me la toca. Si me toca la orden y la quiebra, es probable que esto siga hacia arriba. Si no me la toca, saco la orden y me fijo para poner una entrada por debajo de este mínimo. Y se acabó. El sistema tiene que ser simple. Entonces, ¿por qué son importantes estos soportes y estas resistencias? Porque justamente en estos lugares están es la oferta y la demanda, los osos y los toros toman decisiones por la cual en estos puntos el precio va a cambiar o va a mantener su curso actual. Como mencioné más arriba cómo se grafican estas soportes y estas resistencias, hay en internet muchas calculadoras para poder determinar los puntos pivot. Una manera sencilla, manual, es graficarlo, recorriendo el gráfico hacia atrás y ver dónde están esos lugares donde el precio rebota en una resistencia, ir viéndolo, lo que estuve mostrando recién, y la vamos proyectando hacia adelante. Acuérdense también que el trading es una cuestión de paciencia y perseverancia. Tenemos que estar esperando el momento en el que el precio llegue a un determinado lugar. Y cuando llega ahí, ¿qué hace? ¿Cómo reacciona? ¿Hay mucho volumen? ¿Hay poco volumen? ¿Está subiendo el precio sin volumen? Esto muy probablemente el precio se revierte en las próximas barras. ¿Hay alguna barra 33 cerca de la resistencia? Eso me está indicando de que muy probablemente el precio en las próximas 5 barras en el gráfico que estemos analizando pegue una reversión. ¿Hay barras squat en estos lugares? Sí, hay varias. Bueno, eso quiere decir de que hay mucha oferta y demanda al mismo tiempo, hay mucha gente que está tomando ganancias también en estas zonas, por lo tanto hay otra gente que está comprando y el precio no va a tener mucho volumen en esas zonas, pero no va a tener fuerza como para que el precio continúe subiendo, entonces se va a quedar el precio planchado con mucho volumen. Eso también acuérdense de que es una entrada muy probablemente en corto, el mercado en esos lugares siempre se revierte, y mucho más si está cerca de una resistencia o de un soporte importante. Esas son las cosas que uno tiene que tener en cuenta y que uno se va dando cuenta a través del tiempo, y cuando se da cuenta cómo funciona realmente el mercado, que es no lineal, ahí va a empezar a entender el verdadero movimiento de este y no nos vamos a sorprender porque haya ocurrido tal o cual cosa. Porque ya estamos esperando más o menos en dónde se va a dar vuelta el índice o el valor o el par que estamos analizando. ¿Cómo representamos un fractal? En un gráfico de velas, esto es automático, esto lo colocan directamente desde la plataforma MetaTrader, que es la plataforma más utilizada. Hay otras que no lo tienen, pero en la MetaTrader van a indicadores, Bill Williams, fractales, y ahí directamente les aparece. Porque la explicación es, un fractal se forma con dos barras menores de cada lado, ahí es un fractal. Un fractal a veces puede compartir barras. Acá hay, por ejemplo, dos barras mayores hacia arriba y otras dos barras mayores hacia arriba, también forman fractal. Los fractales son lugares donde los traders toman decisiones. Un fractal up, esto se llama fractal hacia arriba o fractal al alza, nos está indicando claramente de que el mercado en este punto tomó una decisión de que el precio llegaba hasta ahí y empieza a bajar. Un fractal down, lo que nos está indicando que en este precio hubo una decisión psicológica de los traders importantes o de las manos fuertes que están moviendo el mercado, los traders institucionales que manejan miles de millones de dólares, que en ese momento cambiaron de decisión y decidieron comprar, quizás para que entren muchos novatos a comprar, para luego dar la vuelta y realmente dar el movimiento que tiene que dar, que es a la baja. Eso también nos vamos dando cuenta si lo están manipulando al mercado a través de lo que son el indicador del MFI. Entonces, de esa manera se representa un fractal y ya lo tienen directamente dentro del MetaTrader, no hace falta que uno esté haciendo cálculos ni nada por el estilo. Entonces, ¿cómo se forman estos fractales? ¿Se forman al azar los fractales? No, los fractales no se forman al azar. Los fractales se van formando según el ciclo de alza o de baja, los cuales tienen distintas dimensiones. Estos ciclos básicamente están generados por los traders en sus expectativas de hasta dónde puede llegar el precio. Entonces,
Si resumimos hasta aquí, el mercado se mueve ordenadamente, de acuerdo al comportamiento de los traders que van formando ciclos o ciclos de comportamiento al alza y a la baja y que empiezan y terminan en determinado momento. Estos ciclos justamente corresponden a lo que es el principio de la onda de Elliot, que comienza con 5 ondas al alza y tenemos 3 ondas correctivas. Eso es lo que siempre hablamos cuando, si ven los webinars de Elliot también que hicimos, ahí está explicado, 5 ondas impulsivas al alza, 3 ondas impulsivas correctivas. ¿Y hasta dónde llega? ¿Hasta dónde puede llegar? Bueno, esto tiene una relación directa con lo que son los números Fibonacci. Si conocemos el principio de Elliot y la serie Fibonacci, vamos a poder identificar cuáles son aquellos fractales o aquellos puntos de soporte y resistencia en donde el precio se puede llegar a mover con mayor probabilidad. Yo hasta el día de hoy, yo empecé con los análisis en los distintos portales en agosto del año pasado, he hecho más de 300 análisis diarios entre el DAX, el Dow Jones y lo que es el Standard & Poor's. Una sola vez le pude pegar al objetivo donde pegó la vuelta. Vamos a suponer que era en el Standard & Poor's, que había puesto segundo objetivo, vamos a suponer 1350,58, llegó a 1350,58. Pero fue una vez. Ayer en el Standard & Poor's quedé a 3 del objetivo a la baja. Yo había puesto 45 el segundo objetivo, no, 48, llegó a 45, le pifié por 3 centésimas. Igual no es importante eso, lo importante es sacarle el dinero al mercado, pero quiero significar de que es muy difícil poder pronosticar exactamente en dónde va a estar la vuelta del mercado, dónde va a girar el mercado. Girará generalmente en una zona de ese tipo, cuando hay una resistencia que coincide con una extensión Fibonacci, por ejemplo, ese objetivo tiene mayor credibilidad de que haya allí un rebote. Cuando una retracción del 61.8 coincide con algún soporte, ahí ese objetivo también tiene mucho mayor probabilidad de que ahí pegue la vuelta, por ejemplo, a la onda 2 y continúe el desarrollo de la 3. Entonces, tenemos diferentes motivos como para ir viendo y herramientas como para ir viendo cuál puede ser el movimiento futuro del mercado. No hacemos futurología, simplemente vemos diferentes situaciones que se van generando en el mercado y a partir de estas situaciones podemos o tenemos unas probabilidades X de que suceda tal o cual evento. Siempre estamos hablando de probabilidades de ocurrencia, no hacemos futurología. Entonces, vamos a ver ahora cómo se mueve el precio. Otro de sopa. Vamos a ver el tiempo a que después lo puedan hacer bien esto. Ahí está. El movimiento del precio. El precio tiene 3 lugares a donde se puede mover. Se puede mover arriba, se puede mover abajo, al costado y nada más, arriba, abajo o hacia el costado. O sea, un mercado de tendencia alcista, un mercado de tendencia bajista o un mercado lateral. Cuando el precio sube bajo está en tendencia y cuando el precio va de costado está lateral. Cuando vemos un gráfico del precio, vamos a ver que del 10 al 15% del tiempo está en tendencia y el resto está lateralizado. Vamos a dibujar. Ahora que aprendí a usar esto, vamos a aprovecharlo. El mercado hace estos movimientos. Y que son los movimientos que nos cansan, porque abrimos una posición, y siempre que abrimos una posición, el mercado, no sé por qué bendita situación, cambia de dirección. Es como que está esperando que nosotros entremos para poder hacernos la contra. Entonces, el mercado en el 85% de los casos, del 70 al 85%, está lateralizado. Se maneja en una lateralización. Y es un mercado aburrido. Y en estas zonas, lo que se utiliza en general es un estocástico. Entonces, cuando está en zonas de sobrecompra, estamos vendiendo. Y cuando está en zonas de sobreventa, estamos comprando. El tema es que cuando rompe acá no hay estocástico que valga porque el estocástico se queda clavado arriba. Porque esto viene algo así. Entonces, a ver, línea. Esto viene así. Si es un estocástico, bueno, cuando eso se quedó ahí y no baja porque esto está en tendencia. Entonces, generalmente siempre después de un mercado lateral, el mercado empieza la tendencia del mercado. Siempre en un mercado lateral, la mejor estrategia que yo les puedo comentar es trazar soportes y resistencia en el máximo y el mínimo, poner una orden de compra por encima del máximo del lateral
y una orden de venta por encima del mínimo del lateral. Muy pocas veces les va a pasar que rompa esa línea de canal que trazaron y que el precio rebote y vuelva. Generalmente cuando se quieran esos lugares, el precio pega un salto y ahí hay que aprovechar ese movimiento de mercado. Siempre pasa de esta forma. Fíjense en cualquier gráfico del mercado, no importa qué par sea, y no importa el marco temporal tampoco, vamos a ir viendo de que siempre pasa lo mismo. O sea, hay un mercado lateral, tracen los canales o tracen el soporte y la resistencia en los lugares que corresponda, y van a ver que una vez que estos son quebrados, el precio se dispara. Siempre es así. Entonces, muchas veces es mucho mejor, en vez de estar 8 horas frente al monitor esperando de que suceda esa ruptura, dejamos directamente las órdenes pendientes colocadas y que se active cuando se tenga que activar, mientras disfruten de la vida. No estén 8 horas, 12 horas en una pantalla de monitor porque se estresan y la pasan mal. En realidad yo me dedico a esto porque me da muchas satisfacciones, me gusta compartir los conocimientos, me da mucho tiempo libre y hacer el negocio desde donde yo quiera. Puedo estar en un restaurante con la notebook y estar operando, no lo hago, pero podría hacerlo. Podría estar en la playa, que tampoco es una buena idea estar en la playa con una notebook haciendo trading, estaríamos disfrutando en este caso, pero este trabajo nos da esa posibilidad, un montón de cosas que cualquier trabajo tradicional no nos brinda, no tenemos que tener un horario fijo de trabajo, eso sí, todas las opciones que tengamos de comprar o de vender son opciones propias, son propias decisiones, no podemos darle la culpa a nadie, y lo que ganemos o perdamos es culpa nuestra, ahí no podemos decir que tuvo la culpa X Juanito o Menganito. Tiene sus riesgos y también tiene sus beneficios. Entonces, esta manera de ver el mercado nos hace tener menos estrés, porque podemos tomar posiciones de compra o de venta sin estar directamente en el mercado, propiamente dicho, esperando el momento de quiebre de esos lugares, sino dejando directamente las órdenes pendientes y que se active cuando se tenga que activar y colocando los take profits en lugares de soportes o en lugares de resistencia que muy probablemente el precio pueda alcanzar. Entonces, ¿de qué se trata el trading? De convicción y de paciencia. Convicción en el sistema que utilicemos y paciencia para esperar el momento adecuado. Ahora vamos a ver lo que es la relación que existe entre lo que es el aleteo de la mariposa y el movimiento del precio. Si detectamos este aleteo de la mariposa, vamos a poder conocer la formación del huracán, de lo que va a sobrevenir después, que es más o menos lo que les mostré recién. Nosotros estamos determinando esta zona de soporte de resistencia y a partir del quiebre del mismo es muy probable que se forme el huracán. ¿Por qué? Y porque estamos en lugares específicos y críticos del precio. Eso es lo que uno tiene que aprender a ver con el tiempo. Más que estudiar un sistema, uno tiene que ir aprendiendo a ver cuáles son las zonas críticas de precio y ir probando con las plataformas demo a ver qué tal estamos con las órdenes que colocamos en esos lugares. Si vamos perdiendo, obviamente estamos sacando mal las zonas críticas de precio. Eso con el tiempo vamos a ir ajustando los niveles de entrada, los niveles de salida, las tomas de ganancias, y eso va a hacer que día a día uno vaya a ir mejorando en el trading, y fíjense que no estamos hablando de ningún indicador en especial por el momento, estamos hablando simplemente de soportes, resistencias y poder determinar este tipo de zonas solamente con 2 líneas y con una línea de tendencia también que ayuda. El sistema debe ser simple, no tiene por qué ser complicado para nada. Otra vez sopa, a ver. Acá estamos. Bueno, una parte, y vamos a ir apurándonos porque si no creo que no llego a terminar. Una parte del sistema lo que hago con mis indicadores, el IFM o el MACD 534.5, lo que estamos viendo antes de ingresar a una posición, no es si pasa A, pasa B. Acá es si pasa A, B, C, D y E, pasa F. O sea, es como que mucho más complejo, pero mucho más seguro en el 95% de los casos cuando se da esta configuración en la pantalla, en la plataforma operativa. En general tenemos buenas ganancias. Lo que hay que esperar es que haya divergencia en el precio y en el oscilador, eso lo sabemos, lo hemos visto en otras capacitaciones, seguramente habrán hablado de las divergencias, que son importantes. El momento ya está perdiendo fuerza, el precio se dirige hacia arriba, pero sin mucho volumen. Entonces eso significa que muy probablemente la tendencia cambie de dirección. Entonces tenemos divergencia en el precio, tenemos divergencia en el MACD, en el oscilador. Vamos a tener una divergencia también en el MFI, porque donde era la onda 3 y la onda 5, los valores de barra de MFI van a ser menores, también se va a generar una divergencia. Vamos a tener barras squat en las últimas 3 barras, como mínimo una barra squat, acá había 4 barras squat en las últimas 4 barras, 5. Entonces, era muy probable que el precio se revirtiera en esta zona. El precio ya llegó a una zona objetivo,
porque seguramente era una extensión Fibonacci acá, y acá por otro lado teníamos una zona de resistencia que al precio le costaba mucho pasar, y si pasaba, pasaba hasta ahí nomás, no pasó mucho más y después volvió a la baja. Entonces acá la idea era colocar una orden pendiente por debajo de esta barra squat, con un stop acá en donde dice fractal. La orden se activa y después el precio se dirigió hacia abajo. El objetivo lo poníamos un poquitito más arriba de este mínimo para asegurarnos la operación. No importa esto que hayamos perdido, lo importante es ir ganando en cada vez que entramos al mercado. ¿Cuánto tuvimos que esperar para esta operación? Y se esperó hasta que llegue hasta esta zona, y después esto entró a las 9:15 del 15 de febrero y la posición terminó a las 15 horas, 6 horas de trade. Obviamente que acá no estoy hablando de piramidal porque se podía haber piramidado acá, acá, acá. Podría haber puesto otros 3 lotes más, o 0,3 o lo que sea, 0,1, 0,1, 0,1, o 1, 1 y 1, de acuerdo al capital que tenga cada uno y a la gestión del riesgo que maneje. Este movimiento, que en realidad fue de 85 pips, lo podríamos haber transformado piramidando en 250. Y todo en cuanto en el mismo tiempo. El trabajo es el mismo, simplemente hay que saber dónde colocar las piramidaciones, y hay que estar seguro de lo que estamos haciendo. O sea, si ustedes pueden ver esta configuración, métanle para adelante porque el 90% de las veces funciona. Sigamos. ¿Qué factores tenemos que tener el precio? Bueno, lo que vamos a ver es que lo primero que cambia, esto también ya lo habíamos visto, es la decisión de los traders antes de que cambie el precio. Después cambia lo que es el volumen de la operación, o sea, los traders, los fundamentales, o sea, las manos fuertes, cuando deciden comprar, hay un aumento de volumen. Después hay un aumento en la aceleración del precio, el precio se empieza a disparar, es como que le ponen gasolina al auto y apretan el acelerador, y esto recorre más distancia y a mayor velocidad. Cambia el momento, es como si estuviésemos en una pendiente hacia abajo, cambia el momento cruza de la línea cero hacia arriba, y por último cambia el precio. Entonces, la decisión de los traders es lo primero que cambia, y el precio es lo último que cambia. Entonces, esos factores que tenemos que tener en cuenta los muestra directamente el gráfico. No hace falta que estemos leyendo ningún tipo de noticia ni nada por el estilo. Entonces, si este cambio se continúa gestando, entonces después de esa desaceleración va a comenzar a cambiar el volumen de contratos que entran al mercado, comienza a disminuir la cantidad de compras o ventas de una determinada divisa o de un determinado valor. El volumen es lo que constituye este segundo factor y de alerta que tenemos que tener. Después de esto de la disminución de volumen comienza a cambiar el momento, es decir, comienza a cambiar la fuerza y la dirección de la tendencia, y el momento constituye este tercer factor de alerta que tenemos que tener en cuenta. Una vez que estos tres factores cambiaron, el curso del precio también obviamente será lo siguiente que va a cambiar. Entonces, si uno entiende bien esto, van a ver que fijándose en el gráfico de precios solamente no vamos a llegar a ningún lado. O sea, parece que el precio se mueve aleatoriamente. Y la teoría del caos es un orden superior mayor, no es desorden. El precio no se mueve de manera aleatoria ni azarosa. El precio se mueve dentro de una estructura mucho más ordenada que el común de un análisis técnico lineal, como generalmente se cree que es. ¿Y por qué la gran diferencia de un mercado no lineal a un mercado lineal? Porque el mercado lineal utiliza fórmulas paramétricas para los indicadores, y es eso lo que hace que uno tenga muchas pérdidas consistentes. Sabemos que en este mercado más del 90% pierde, no sé si el 95%. Podemos estar de acuerdo no con estos porcentajes, pero lo cierto es que para que alguien gane, otros deben perder. Entonces, ¿pueden ser que gane el 95%? No, es imposible, ese 5% es imposible que le dé ganancia a ese 95%. ¿Es posible que el 95% pierda? Sí, es muy probable. Es muy probable que pierda, y pierdan en grandes cantidades, y eso hace que los ganadores consistentes siempre tengan una reserva de capital y puedan sacar dinero del mercado, porque los brokers, la mayoría de los brokers, lo que tratan de hacer es mostrar una idea de trading, de que cualquiera puede hacer trading, y hay estas publicidades. Soy maestra jardinera, hace 2 meses que tradeo, empecé con $100, hoy ya tengo 1.500, y el otro tiene 3.000 y empezaron con $200. Los quiero traer a mi equipo, así hacen trading conmigo, porque me van a hacer millonarios de un día para el otro. Uno que empieza con $100, es imposible que en 2 semanas tenga $1.500.
imposible. Con $100 no podés levantar un lote. Con un lote 10 puntos en contra, ya por el spread que te están cobrando, ya estás con $50. Es imposible, matemáticamente es imposible. Pero bueno, como la lee gente que es lega en esto, que no entiende demasiado, cree en la historia y total a los brokers de Hacienda, 50, de 200, de 300 les sirve, y son millones de personas, pues, suman millones de dólares. Entonces, el mercado es simple, sí, es simple entenderlo, pero hay que entenderlo del lado correcto. De esa forma sí le vamos a poder sacar ganancia al mercado. Creemos que el mercado se mueve de una determinada manera, todos los indicadores que utilizaríamos serían todos perfectos y todos tendríamos ganancias. Hay una manera de ver el mercado. Desde mi humilde punto de vista, el mercado es no lineal. De hecho, todos los análisis que hago lo están comprobando la eficacia de los mismos. Y por lo tanto, cada uno puede tomar la decisión que quiera con respecto al trading, es su propio dinero. Pero a medida que uno va teniendo experiencia en este negocio, se va dando cuenta de que hay muchas cosas que hemos aprendido que realmente no tienen demasiado sentido. Cuesta muchas veces dejar la mochila a un costado, porque hemos invertido mucho dinero en capacitación. Tanto yo como todos, muchos de ustedes han invertido mucho dinero en capacitación y por ahí no tienen los resultados que están esperando o que uno pretende tener. Y lo que resulta difícil es aprender un nuevo concepto y dejar todo lo que no sirve de lado. Yo en el libro Metodología Trading digo en una parte, ¿qué hacemos con los conocimientos que tenemos? ¿Tiramos la mochila? Digo, no, no la tirés, qué mala. Olvídate de esos conocimientos que no te sirven y empezá con algo nuevo que realmente te sirva y del cual puedas comprobar que el conocimiento es verídico, es real, que vos puedas ver el tema de los análisis, que vos puedas fijarte en los gráficos tuyos, los movimientos del mercado y que puedas comparar el análisis que se hizo con el análisis anterior o el que están colocando en el portal y ahí se van a dar cuenta si el sistema funciona o no funciona. Ya estamos terminando, Vicky. Bien. Análisis técnico fundamental. Bueno, yo decía, el que me conoce ya sabe que lo que opino. Para mí el análisis fundamental en lo que es sistema no lo tengo en cuenta. Para mí el estudio del mercado está en función de estos indicadores matemáticos y el estudio del mercado en función de las noticias y acontecimientos políticos, económicos, digamos que no lo tengo en cuenta. Para mí el 100% es técnico. Mi convicción es que el precio se mueve técnicamente y a esta respuesta, si me dicen si el análisis fundamental lo descarto, mi respuesta es no. Digamos que porcentualmente para mí no tiene sentido ya que el 100% del movimiento del precio fue absorbido directamente por el análisis técnico sin dejar porción al análisis fundamental. Eh, Aclaro un poquito mi respuesta. De la misma manera que el movimiento del precio de una acción es motivada por los informes que emite la empresa, el precio de la divisa se mueve en función de las noticias y acontecimientos de los países involucrados. Esto es así, pero viendo que desde este ángulo, uno tiene que recordar que lo primero que cambia es el comportamiento de los traders y lo último que cambia es el precio. En el medio se encuentran nuestros factores, es decir, que para que cambie el precio debe haber algo antes de la noticia o de los acontecimientos que produzcan este cambio en el comportamiento. ¿Y qué es? Y es la expectativa que tienen los traders respecto a que si las noticias o acontecimientos es favorable o no a la divisa. Para esto los traders también tienen que manejar información de consenso, los forecasts previos al anuncio. Y como esto es un juego donde la psicología entra en acción, cada trader va a manejar esta información subjetivamente. Por lo tanto, cuando, por ejemplo, una noticia es desfavorable, realmente es relativo, ya que la misma puede tener diferentes grados de interpretación, o muy desfavorable, poco desfavorable, o poco relevante frente a la futura noticia. Digamos que en otras palabras, lo importante es que en cuanto se aleja de las expectativas, ¿y qué expectativas hay hacia adelante? Es por eso que desde mi punto de vista el mercado se mueve técnicamente, digamos que se prepara previamente al acontecimiento. Digamos que responde de antemano. Lo que hace su anuncio es simplemente acelerar o desacelerar ese movimiento del precio. Por lo tanto, lo que me indica el análisis fundamental es el timing, digamos que la determinación del momento de actuar en el mercado. Y haciendo foco en el análisis técnico, esos son los conceptos que yo utilizo para hacer trading en el mercado real. Bueno, esto ha sido hasta ahora el análisis técnico, lo que estaba mostrando del fundamental. A ver, tengo un cachito acá. Ahí. Esto es lo que había mostrado en otro webinar, en el cual les mostraba el Dow Jones cómo había caído el día 29 de septiembre del 2008, cuando el Congreso de Estados Unidos rechaza un plan de ayuda de 700.000 millones, que cae 800 puntos. 4 días después
se aprueba y volvió a caer otros 800 puntos. Ese año cayó más de un 40% el índice, con una noticia positiva. Entonces esto es lo que me está indicando que el análisis fundamental, si un hecho de importancia de este tipo no le da importancia al mercado, un hecho menos relevante menos aún. Bueno, pueden probar cualquiera de mis 4 libros, Estrategias de Función, la espiral logarítmica, cómo entender el trading y vivir de él, metodología Trellat, estoy perfecto acá en la página de FX Street, si no, en la página de Mercado No Lineal. Y bueno, ahora gracias por la participación, y si tienen que hacer alguna pregunta, alguna consulta, 2 minutitos, contestamos rápido, y los espero para la próxima reunión. A ver, ¿hay alguna consulta por allí? No veo a nadie. Bueno, muchísimas gracias por la atención dispensada. Espero verlos el mes que viene en el próximo webinario. Y ha sido un gusto charlar con ustedes y que estén participando de este webinar. Muchas gracias a todos y muchas gracias por todo. Hasta luego.